Desde que Juan José Santibáñez asume diversos cargos en el sector ejecutivo, hemos sido víctimas de campañas mediáticas, las mismas que posteriormente y conforme se ha ido desarrollando, se han ido cayendo solas. Pero lo que ocurre es que, si bien es cierto, estas han sido publicitadas por algunos medios de comunicación, cuando se caen no las publicita nadie. Y por tanto, esta campaña de hoy, de los audios, constituye la quinta campaña mediática que estamos absolutamente convencidos que no solamente no va a tener ningún tipo de efecto, sino que adicionalmente vamos a generar a través de estos medios probatorios toda nuestra referencia. Agarran y dicen la primera cuestión mediática contra el ministro, en esa oportunidad el ministro del Interior, el caso de la encerrona. Hace aproximadamente 2 semanas, todos los medios de comunicación, todos los dominicales, de manera unísona, de manera conveniente, de manera simultánea, todos llamando a la exclusividad, sostuvieron en sus programas que existía justamente un peritaje que acreditaba con alta probabilidad que la voz era del ministro Santibáñez. Pero no les cuentan toda la verdad, señor presidente. No dicen que la Fiscalía mandó a hacer 2 peritajes de oficio. Un peritaje de oficio, que es el que mostraron a todos los dominicales y a todas las personas, pero otro peritaje, señor presidente y señores congresistas, sobre el mismo hecho, en donde los peritos, ¿qué cosa determinaron? Que no era factible realizar una pericia de homologación y, por tanto, no se podía probar que la voz era del ministro Juan José Santibáñez. Y convenientemente, para que el ministro Santibáñez no hiciera pública esta pericia, que es oficial, que es del Ministerio Público, llaman a mis abogados, les hacen firmar un acta y les prohíben hacerlo público. Y para esto, adicionalmente, mire la forma como me notifican. Por todos lados, para acreditar de esta manera que mi defensa no pueda hacer público este peritaje, que es oficial y que determinaba que era imposible hacer una pericia de voz, pero sí compartieron con todos los medios el otro peritaje que establecía un tema de alta probabilidad. Me permito compartir, señor presidente, por su intermedio, este documento, que es una copia del documento oficial, para que pueda ser adjuntado, en este caso, a los informes de esta comisión. Siguiente, por favor. Ese es el peritaje que el Ministerio Público no ha querido que se haga público. Siguiente. Segunda gran campaña, máquina Septier, sobre la DIVIAC, problemas que no se dejan auditar. El programa Cuarto Poder, por ejemplo, con la misma periodista que hoy negligentemente acusa, buenos días, acusa al suscrito de supuestas amenazas, la misma periodista en un dominical dijo que el ministro del Interior mentía. ¿Y por qué mentía? Porque sobre el expediente o sobre las compras de la DIVIAC no había absolutamente nada y por tanto se estaba inventando una supuesta compra fraudulenta. Siguiente. Han pasado 12 meses y hoy por hoy la Contraloría, siguiente por favor, la Contraloría de la República ya determinó que lo que dijo en ese momento el ministro del Interior y que los dominicales durante 3 semanas pasaron que era absolutamente falso, inventado, hoy es cierto. Y por tanto sí se causó un perjuicio económico al Estado por equipos inservibles. Pero al ministro del Interior lo calificaron de mentiroso. La tercera situación o el tercer muñeco armado nuevamente por algunos medios de prensa. Me calificaron en mi condición como ministro del Interior, señor presidente y señores congresistas, como abogado de delincuentes porque decían que había sido yo el abogado del Escuadrón de la Muerte. Durante 4 semanas consecutivas en todos los dominicales trataron este tema. Les informo, señores congresistas, que el día de ayer la Corte Suprema de la República acaba de declarar nulo todo el proceso y ordenar la libertad de todos estos señores porque la Fiscalía no ha podido acreditar su responsabilidad. Pero este fue la tercera campaña o mega campaña que algunos medios confabulados, yo lo digo claramente, con el Ministerio Público, conforme lo acabo justamente de referir, y voy a mostrarlo con otros medios probatorios que voy a adjuntar, está practicando contra alguien que les resulta incómodo en un régimen donde hemos nosotros procurado tomar acciones.
La cuarta megacampaña. La cuarta megacampaña es justamente esta. Esta donde se pretende atribuir al suscrito, en mi calidad de ministro en mi calidad de hoy ministro de Justicia, que cuando fui ministro del Interior, presumiblemente cometí actos irregulares. Para empezar, señor presidente y señores congresistas, como ya lo refirió el señor Premier en su exposición. Curiosamente, mis abogados fueron notificados para que los sobres se deslacraran el día viernes, porque se supone que los sobres que contenían las fuentes de estos supuestos audios estaban bajo una cadena de custodia. Ni el suscrito ni sus abogados habíamos sido notificados de estos audios. Sin embargo, a pesar de que el día viernes se iba a llevar a cabo la primera audiencia, en donde se iban a extraer para ser sometidos al peritaje, el día miércoles a mí me contactan los periodistas de Punto Final y me decían que tenían los audios. La pregunta es, ¿cómo es que supuestamente pueden tener audios de un tema que es absolutamente, digamos, no privado, sino reservado por estar en una investigación? Pero ahí no termina todo. El día de ayer, señor presidente y señores congresistas, el documento, por favor, que voy a juntar. El día de ayer se llevó a cabo el segundo día del peritaje de estos audios. Y aquí voy a acompañar por su intermedio, señor presidente, el acta que contiene justamente los hechos que voy a denunciar en este momento. Se levanta un acta el 16 de septiembre, el día de ayer, en donde se deja constancia lo siguiente. El viernes fue el primer día. El viernes se apertura este supuesto folder o sobre que contiene un USB, no contiene la fuente de ingreso de autos. Un USB de color negro, con 33 archivos, presumiblemente de audio. Pero el día de ayer, 16 de septiembre, que se recurre nuevamente para hacer el análisis de los audios, los peritos determinan que abren los sobres, la anterior por favor, que abren los sobres y resulta que el USB ya no es negro, es rojo. Y no solamente que el USB no es negro, sino que es rojo, sino que ya no hay los 33 archivos, ahora hay 77. ¿Cómo es que entonces la cadena de custodia le está llevando a cabo el Ministerio Público? Pero no solamente eso, señor presidente y señores congresistas. La siguiente, por favor. Los peritos que han estado a cargo de este tema son Edson Guzmán Guerreros y John Jiménez Peña. La siguiente. La siguiente, por favor. Yo niego categóricamente estar involucrado en un presunto favorecimiento a favor de cualquier acusado o condenado o persona privada de su libertad. Y sobre el caso puntual, actualmente yo no tengo conocimiento sobre la situación carcelaria del señor Marcelo Salirrosas. La siguiente. Sobre los audios difundidos, estos se encuentran en materia de investigación, pero esta investigación desde ya, como lo estoy acreditando con esta acta fiscal y con otras 3 cuestiones más que voy a referir, adicionalmente con los documentos, demuestran que absolutamente el Ministerio Público hoy por hoy tiene un control absoluto y manipulado de todos los medios probatorios de procesos que le sigue a investigados que son de su interés y que por tanto ninguna investigación puede garantizar un debido procedimiento. Aquí no se puede acreditar ninguna autenticidad porque, como reitero, están absolutamente manipulados. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, quiero que no se... Mire, llevado a cabo el peritaje del día viernes, se han dejado constancias de un hecho sumamente grave. Los presuntos audios no se condicen con la hora en donde presumiblemente habrían sido grabados. La siguiente. Si ustedes pueden advertir, señor presidente y señores miembros, señores congresistas, aquí lo que se atribuye y lo que han informado los programas de comunicación es que estos presumibles audios o estos audios habían sido grabados en la hora de visita de esta persona identificada como Elizabeth Stephanie Alvarado Escobar.
visitas dadas a las 5 de la tarde del 9 de septiembre hasta las 6 de la tarde y visitas dadas a las 2 de la tarde del día 20 hasta las 13 horas del mismo día. Totalmente identificado en el portal de transparencia. Es decir, hora máxima de permanencia en el Ministerio del Interior 6 y 12 y hora máxima de permanencia en el Ministerio del Interior 15 y 46 al día siguiente. La siguiente, ¿qué cosa dice el megadata de la supuesta fuente el día de hoy? Este es. Los audios tienen grabados el día 9 a las 11 de la noche. ¿Qué significa eso, señor presidente y señores congresistas? No hay ninguna fuente veraz de estos temas ni de estos hechos, y mucho menos se puede acreditar una conducta de tráfico de influencias, y tampoco menos aún, que es algo que yo no reconozco porque no he hecho, y menos aún algún tipo de favorecimiento. Para concluir, señor presidente y señores congresistas, señor Premier, porque aquí la pregunta que cabría hacernos, siendo absolutamente transparentes, es: ministro, ¿y usted por qué los recibió? Porque esa es la pregunta que creo que todos nos hacemos. Cuando asumo el Ministerio del Interior, señor presidente y señores congresistas, yo lo asumo el 16 de mayo del año 2024. Como consecuencia de mi asunción en el Ministerio del Interior y siendo un abogado procesalista que conocía justamente estos temas, se sabía perfectamente que, a diferencia de la Fuerza Armada, la policía tenía discriminados a sus diversos efectivos en diversos penales al interior del país. ¿Y por qué sostengo que a diferencia de la Fuerza Armada? Porque, como ustedes saben, señor presidente y señores congresistas, la Fuerza Armada tiene un penal especial que se denomina Virgen de las Mercedes. Este penal especial, Virgen de las Mercedes, está ubicado en el interior de Chorrillos, de la Escuela de Oficiales. Y ahí se encuentran, en este momento, privados de su libertad, todos los militares, sin importar la comisión del ilícito. Porque tenemos desde, por ejemplo, el señor general Urresti hasta el general Nicolás de Bari, entre otros. Entonces, sin importar el tema, existe este establecimiento penitenciario. ¿Por qué se creó ese establecimiento penitenciario? Justamente para evitar no una impunidad, sino el cumplimiento de penas en un lugar especial en donde no tuvieran interrelación o interconexión con otras personas que pudieran atentar contra su propia integridad. Cuando nosotros nos incorporamos al Ministerio del Interior, el Ministerio o la Policía Nacional tiene un penal con las mismas características y que es un penal ubicado en la DINOES. Ustedes, incluso, señores congresistas, pueden verificar lo que yo les estoy informando. Si uno ingresa por la puerta que conduce a la sede de Barbadillo, antes de llegar ahí, solamente ingresan y a su parte izquierda encontrarán un penal que era el penal de la policía o de la Guardia Republicana, en esa oportunidad aproximadamente para 120 internos. Pero es un penal que no está en funcionamiento. Desde que nos incorporamos como ministro del Interior, comenzamos a iniciar gestiones para que este penal pudiera ser habilitado, lo que significaba la suscripción de convenios, directamente convenio con el INPE, quien tendría que, en este caso, tener la administración de este establecimiento penitenciario, porque si bien es cierto, podía ceder el Ministerio del Interior el espacio, la administración la tenía que tener el INPE. A partir de ahí es que mi despacho empieza a tener reuniones a solicitudes de las esposas de muchos de los condenados. Señor presidente, señores congresistas, en 10 meses de ministro yo atendí a más de 1.300 personas y está en el portal de transparencia. Y quiero referir, y no solamente personas que fueron solas, he atendido a señores congresistas acompañados de esposas de justamente sentenciados por diversos delitos, como es el caso del Escuadrón de la Muerte, al que, como he referido hace unos minutos, fue el segundo paquete periodístico que en mi contra prepararon, calificándome como el abogado de policía sentenciados por asesinos, y que el día de ayer la Corte Suprema del Poder Judicial acaba de declarar la nulidad de todo el proceso y ha ordenado sus libertades. Lo ha hecho el ministro, no, lo ha hecho la Corte Suprema del Poder Judicial.
declarando la nulidad de todo, de todo. Esas esposas también fueron a visitarme de sentenciados y fueron acompañadas, recuerdo, de un señor congresista, y así como otras oportunidades. Entonces, lo que nosotros buscábamos era, como reitero, la construcción de y por eso es que se les recibía o recepcionaba. Se dice que eran clientes del ministro del Interior. Falso. Yo renuncié a todos los patrocinios que ejercía en mi calidad de abogado en noviembre del 2023. O sea, es decir, ni siquiera al asumir como ministro, sino en noviembre del 2023. Y renuncio a los casos que yo venía patrocinando, que podrían tener la calidad de ex clientes, que lo tenía el señor Saligrosas, por supuesto, como lo tenían también los miembros del hoy llamado Escuadrón de la Muerte, que sí fueron mis clientes en el ejercicio profesional. ¿Pero eso acaso lo descalifica? Vuelvo o reitero, el día de ayer la Corte Suprema acaba de aclarar la nulidad de todo el proceso y acaba de ordenar la inmediata libertad de todos, de todos. Aquí, como refiero una vez más, señor presidente y señores congresistas, simplemente desde el punto de vista nuestro, es que hay una cuestión clara. A determinado sector, y que es un sector que yo siempre he luchado y calificado como caviar, no le gusta Santibáñez. No le gustan las decisiones que nosotros hemos adoptado tanto en el Ministerio del Interior como las que estamos adoptando en el Ministerio de Justicia. No les agrada. Y para esto, y lo ratifico una vez más, y lo he dicho en un medio de comunicación abiertamente, y para esto utilizan todo un aparato de red criminal, de organización criminal, en donde tienen un dominical que hace público una noticia, un fiscal que llega el lunes o martes y arma la noticia criminis, un juez que luego dicta una medida y nuevamente un dominical que la hace pública. Todos esos actores, todo ese recorrido, si usted verifica, señor presidente y señores congresistas, son los mismos. Son los mismos programas, son los mismos periodistas, son los mismos fiscales, son los mismos jueces, son las mismas medidas. Y eso es lo que incumbe. Una vez más, reitero, no he cometido ningún acto ajeno a mi ética, a la moral, algún acto delictivo. Yo con mis abogados estoy acudiendo a todos los procesos, a pesar de la gran vulneración al debido proceso y al manejo de los peritos que está haciendo la fiscal de la Nación, porque ella lo está haciendo, porque da la casualidad que los peritos pues son CAS, no son personal de planta. A pesar de estas vulneraciones, y me someto igualmente al control y a la fiscalización que este supremo poder del Estado considere con respecto a los actos que este ministro o que a este ministro se le pudieran imputar. Yo creo que esto, y se lo digo con mucho respeto, señora congresista, a través del presidente, yo creo que esto es un modus operandi de una mafia que está incorporada, insertada en el Ministerio Público. Y contra todo aquel que le resulte incómodo, utiliza, instrumentaliza la Fiscalía para aperturar una investigación. El señor Premier, ¿por qué probablemente resulta incómodo? Porque ha salido a declarar el presupuesto que tiene la Fiscalía y que no está siendo utilizado y que por esa razón existe la imposibilidad de asignarle un presupuesto cuando hay más de 800 millones no utilizados. Pero sin embargo vemos que han abierto una cuenta de TikTok bastante graciosa y eso no es gratis tampoco. Por citar nada más, Junta Nacional de Justicia tiene un procedimiento, les abren carpeta. Los miembros del Tribunal Constitucional han emitido pronunciamientos, les abren carpeta. ¿No? Un congresista tiene alguna posición, ¿verdad? Le abren carpeta. Esa es la instrumentalización que se ha hecho costumbre y creo que esa es la razón de la desestabilización, no de un poder ejecutivo, sino de la democracia en atacar diversas instituciones, legislativo, ejecutivo, judicial, para poder aquí tener algún tipo de control con respecto a esta situación. Gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra la congresista Olivos Martínez. Muchas gracias, presidente. A través suyo. Señor ministro Santibáñez,
En todo caso, y en aras de la transparencia, queremos saber qué congresistas han asistido y han recurrido a su despacho. Creo que la población es hora que sepa quiénes solicitan esto y de qué manera, porque muchos podemos tener una vía telefónica o una comunicación directa con un ministro, si bien es cierto, pero creo que la formalidad de un señor congresista es mediante una carta, como lo venimos haciendo muchos congresistas. Y otra pregunta, señor ministro, ¿usted cómo califica la persecución, desde cuándo y por qué? Si bien es cierto, hasta un punto podría yo aceptar que la Fiscalía sea politizado, si es cierto. Quisiera saber cuál es el punto real que usted cree, por qué vienen los ataques, sin victimizarse, señor ministro. Gracias. Adelante, señor ministro. Muchísimas gracias, señora congresista, por su pregunta. Voy a coordinar bueno, en este caso tendría que coordinar con el Ministerio del Interior para poder facilitar a vuestra presidencia y que pueda ser compartida con los señores congresistas la lista íntegra de las visitas que tuve en mi despacho como ministro del Interior. Y estas visitas están acompañadas, incluso, yo era bastante ordenado, con las cartas, los números de cartas que solicitaban visitas y también del punto que se trataba. Incluso qué funcionarios nos acompañaban, que son más, como les digo, de 1.300. Las atenciones que se brindaban a los señores congresistas, todas eran mediante documentación, salvo, por ejemplo, algún tipo de emergencia. Recuerdo mucho que a veces habían casos en donde era importante que la policía se apersonara de manera inmediata porque se conocía de algún caso de abuso, se conocía de algún caso, por ejemplo, de asistencia por parte de un helicóptero para, de repente, me acuerdo, por ejemplo, que se habían perdido 2 expedicionistas en la selva y que eran horas porque ya se estaban quedando, venían 4 o 5 días perdidos y ya se estaban quedando sin agua y sin comer. Entonces era un caso de emergencia y se trataba, pero siempre todo documentariamente, siempre todo. Entonces me comprometo, señor presidente, a hacer el trámite hoy en el Consejo de Ministros con el ministro del Interior para acompañarle en el más breve plazo la lista, ¿no? La lista y con los temas. Siempre ha existido una diferencia entre el suscrito y el Ministerio Público. Y quiero ser claro, porque esto creo que es algo que todos los señores congresistas lo conocen, señor presidente. Pero ¿cómo no ofenderme cuando yo era ministro del Interior, cuando yo veía que los policías detenían delincuentes y la Fiscalía los soltaba?